Saludos a todos los hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Una vez más, estamos con ustedes para compartir la bendita y gloriosa palabra de Dios. Hay muchas cosas que quisiéramos compartir con ustedes. Queremos hablar de una cantidad de cosas porque pues la Biblia es eterna, el Evangelio es eterno. Y el Señor Jesucristo nos mandó a predicar eso, el Evangelio eterno. Yo quiero en esta hora pues expresarme a todos ustedes y compartir nuevamente. Quiero que retomemos un poquito la doctrina de los diezmos, de la economía de la iglesia, de la economía del pueblo de Dios. Yo quiero que hablemos de la economía porque pues hay inquietudes, hay muchas inquietudes en las personas y desafortunadamente pues como las personas que nos escuchan por este medio están regadas en todas partes del mundo, por decir algo, porque esto llega a muchas partes en el mundo y no alcanzamos a reunirlos a todos en todo el mundo para poder contestar, responder a sus preguntas y a sus inquietudes. Entonces vamos a tratar de hacerlo a través de este medio, a la luz de las Escrituras. Yo les he dicho que nosotros los predicadores vivimos de las ofrendas del pueblo de Dios. No hablemos de diezmos porque pues realmente, aunque yo pienso que lo menos que uno le puede dar a Dios es un diezmo. Pero vamos a cambiar esto por lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento, ofrendas. Realmente el diezmo nace como una ofrenda. Una ofrenda es un acto de agradecimiento que nosotros le damos a Dios. De alguna manera la Biblia dice que honremos a Dios con nuestros bienes. Creo que es el capítulo 3 de Proverbios. En el capítulo 3 de los Proverbios usted encuentra por ahí un versículo, creo que es el 14 o el 15, por ahí usted lo puede leer en el capítulo 3 de los Proverbios, donde la Biblia dice: honra al Señor con tus bienes, con tus primicias, es decir, con lo que Dios nos da, con eso nosotros honramos a Dios. Los predicadores del Evangelio vivimos de eso, de las ofrendas, de los diezmos, de los aportes de la iglesia. En días anteriores estaba explicando, todavía están los mensajes ahí en la página, usted los puede repasar, donde hablamos de los diezmos y tomamos las citas bíblicas donde hablamos de los diezmos y todo lo que se puede hacer con los diezmos para la gloria de Dios. Porque realmente en esto de la Biblia, tanto el que diezma o ofrenda y el que recibe esa ofrenda o ese diezmo, los dos, el dador como el que lo recibe, debe de tener revelación de Dios. Todo lo que es la Biblia toda es revelación. Toda enseñanza bíblica es para un pueblo escogido, para un pueblo que tiene revelación y conocimiento de Dios. Las personas que me han apoyado en este ministerio con sus aportes, que de antemano Dios les bendiga por su confianza, Dios les bendiga por lo que han hecho por nosotros. Y pues también nosotros hemos querido ayudar a muchas personas y de hecho lo hemos hecho, hemos ayudado a muchas personas también. Lo que pasa es que en este campo cuando las cosas se ponen difíciles, casi siempre el que recibe no dice que recibió. Por lo regular se aparta, se hace a un ladito porque no dan testimonio de que sí han recibido la bendición de Dios, porque les da miedo a causa de otros que no reciben la misma bendición de Dios. Entonces la pregunta que se hace es por qué unos reciben y por qué otros no. Hablemos de la economía en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de diezmos, hablamos de una ofrenda. Una ofrenda es algo que se da sin esperar nada a cambio. Es más, una ofrenda se da es porque ya se ha recibido. Dios nos pide a nosotros diezmos de algo que ya Él nos dio. ¿Ve? Y te estaba leyendo por ahí en la primera carta o primer libro de las Crónicas, creo que es el último capítulo del libro de las Crónicas o el antepenúltimo, donde David habla de Dios y él dice, hablando de las ofrendas que se le dan a Dios, David dice: Señor, ¿de qué te damos? Y realmente nosotros no te damos nada. Todo lo que nosotros te damos a ti
es de lo que tú nos has dado a nosotros. Es decir, de lo recibido de tu mano, de eso te damos, dice David. Así que cuando usted aporta algo para Dios, realmente lo está dando de lo que ya Dios le dio. Ahora, que esas personas que de pronto nos aportan, en este caso a nosotros, porque pues yo tengo una manera diferente de administrar lo que Dios me da. Yo ya les he explicado que de los diezmos nosotros tomamos una 10ª parte y el otro 90% lo repartimos entre las personas que necesitan. Y tratamos de ayudar a aquellos que en su momento nos han ayudado a nosotros. Bueno, esto a la vez se va creciendo. Y pues algunas personas de pronto cuando ven este asunto que es así, ya aportan, y no tanto por ofrendar, sino por un interés. Porque sabe que, o se ha dado cuenta que dándole a Dios se recibe mucho más de lo que se da. Eso ha pasado aquí. Entonces muchas personas nos dan para recibir más. Hacemos todo lo posible por darle a todo el mundo. Desafortunadamente a veces las cosas se desajustan por A o por B razón. Pero realmente si todos fuésemos fieles al diezmo, todos los que participamos de este programa, de este ministerio, fuéramos fieles al diezmo, pues no estaríamos pasando por los problemas que a veces se pasan. ¿Ve? Desafortunadamente la mayoría de las personas no conocen de Dios. Desafortunadamente la mayoría de las personas no conocen de la Biblia. Y entonces por eso a veces se presentan malos entendidos y muchas veces las personas nos tratan a los pastores como ladrones, aunque sí hay pastores ladrones, eso sí lo hemos dicho nosotros aquí. Nos tratan como tramposos, sí hay pastores tramposos, también los hay. Pero también habemos unos que queremos hacer lo correcto en favor de las personas. Desafortunadamente muchas veces los ladrones y los no ladrones terminamos en el mismo paredón de ejecución. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia, porque ignoramos muchas veces las cosas. Y entonces cuando la gente ignora las cosas, se oyen muchos rumores. Y unos escuchan lo bueno, otros escuchan lo malo, unos le dan valor a lo bueno, otros le dan valor a lo malo. Cuando una persona hace lo correcto, que es muy difícil encontrar personas que hagan lo justo, lo correcto, es muy difícil encontrar personas que hagan lo justo, que obedezcan a Dios, es muy difícil de encontrarlas, pero eso no quiere decir que no las hayan, las hay. Habemos personas que queremos hacer lo correcto para la gloria de Dios. Pero vuelvo y digo, cuando las cosas se ponen difíciles, entonces tanto los malos como los buenos terminamos en el paredón. Por ejemplo, Jesucristo terminó en medio de 2 ladrones. Y yo estoy seguro que aquí muy pocas personas, porque yo creo que muy pocas personas hoy día se atreverían a acusar a Jesucristo de ladrón, de tramposo o de mentiroso hoy día. Pero cuando Jesús estaba en carne, cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio aquí en la tierra, Él comenzó a predicar el evangelio y Él hizo muchas cosas buenas en su ministerio, sanó enfermos, multiplicó los peces y el pan, e hizo una gran cantidad de promesas, como por ejemplo esta, ¿no? Ustedes recuerdan la historia, capítulo 10 de San Marcos, usted puede leer San Marcos, capítulo 10, donde un joven rico se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le dice: los mandamientos sabes, guárdalos. Él dice: todo eso lo he guardado desde mi juventud, es decir, yo he guardado los mandamientos. Jesús le dijo: te falta una cosa, anda, vende lo que tienes, se lo das a los pobres y me sigues. Y entonces cuando Jesús le habló de economía al joven, él se fue triste, dice la Biblia, porque tenía muchas riquezas. Y entonces se creó un diálogo entre Jesús y sus discípulos acerca de la actitud del joven. Entonces Jesús dijo: es muy duro que un rico entre al reino de los cielos. Es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Los discípulos dicen: bueno, pero entonces ¿quién puede ser salvo? Y entonces Jesús les dice: bueno, esto para los hombres es imposible, pero para Dios no. Para Dios todas las cosas son posibles. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús: Señor, pero nosotros dejamos todo por seguirte.
Entonces, ojo a lo que dice Jesús. Jesús dice, no hay ninguno, oiga bien, no hay ninguno que haya dejado casas, heredades, propiedades, esposas, hijos. No hay ninguno que haya dejado lo material por seguirme a mí, que no reciba 100 veces tanto aquí, en esta vida, y en el futuro la vida eterna. Oiga bien, Jesús ofrece 100 veces lo que usted deje por Él. Jesús dice que da 100 veces, o que Dios le da a usted 100 veces lo que usted deje por Él. Una de dos. ¿Sería que Jesús era un embaucador por esto? ¿Por predicar eso? ¿Por enseñarlo? ¿Sería que Jesús era un embaucador por hacer lo que hacía? Porque Él demostró que podía multiplicar los peces y el pan. Él demostró que nos podía bendecir. Él no solamente lo dijo, Él probó con hechos que se pueden hacer cosas para la gloria de Dios cuando una persona se dispone, cosas grandes, cosas extraordinarias. ¿Ustedes recuerdan cuando Él multiplicó los peces y el pan? Es un relato que la Biblia menciona y por lo cual Jesús ganó muchos seguidores, porque después la gente lo buscaba bastante. Al otro día la Biblia dice que lo buscaban por todas partes porque les había dado de comer. Capítulo 6 de San Juan, usted lee cuando el Señor Jesús dice, no me busquen por eso. Ustedes no me buscan por las cosas del reino de los cielos. Ustedes no me están buscando por la predicación del evangelio, sino que ustedes me buscan es porque les di comida. Entonces no me busquen por la comida material. Busquen la comida espiritual, la cual el Hijo del Hombre les va a dar. O sea, la salvación, la vida eterna, el evangelio. Notemos entonces que de todo esto nos habla la Biblia. La Biblia nos habla de que Dios nos bendice en abundancia cuando nosotros damos para Él. La base de este ministerio entonces, vuelvo y les explico, son los diezmos. Cuando la gente diezma, hay dinero. Pero cuando la gente no aporta, sino que espera que les den, porque desafortunadamente llega un momentico de esos, cuando la gente espera es que les den. Eso pasó con los seguidores de Jesús. Y entonces lo que yo quería decir es que mire que el ministerio de Jesús, siendo como fue, tan maravilloso, tan bueno, terminó en la cruz en medio de dos ladrones. ¿Por qué lo crucificaron en medio de dos ladrones? Pues para que la gente lo viera y pensaran que no eran dos ladrones sino tres. Es decir, que a Jesús lo veían como un ladrón más. A Jesús lo veían como un antisocial más. Porque la gente que no conoce de Dios y que no sabe cuáles son los propósitos de Dios, entonces ve a los hombres de Dios como que si fueran malhechores. A uno le dicen, a mí me han dicho que yo soy un ladrón, que yo soy un embaucador porque predico esto y porque enseño esto y porque hago esto. ¿Ve? Y entonces incluso hemos recibido amenazas de muerte por algunas personas que no conocen, que no saben qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo es que estamos trabajando y para qué estamos trabajando con esto. Porque llega el momento de la dificultad y entonces la gente dice, no, a mí me robó, a mí me engañó, a mí me mintió. Realmente no le hemos mentido a nadie, predicamos el evangelio y hacemos las cosas como el evangelio dice. Que hay momentos difíciles en esto. Y si no, vuelvo y le digo, miremos a Jesús. Después de haber hecho todo lo que hizo, terminó en la cruz. Y lo crucificaron como que si él fuese un delincuente. Y es más, parece ser que él era el peor ladrón de los tres, como que era el más antisocial de los tres, era el más malo de los tres, porque todo el furor de las multitudes se dirigió contra él. Las multitudes se olvidaron de los otros dos ladrones para centrarse en él. Es que este vino en el nombre de Dios y en el nombre de Dios nos quitó la plata. En el nombre de Dios nos hizo falsas promesas, porque en el nombre de Dios nos engañó, aunque les probó que lo que él estaba haciendo era correcto y lo hizo además, porque lo hizo. Por eso él cogió tanta fama, porque lo que prometió, eso lo cumplió, eso lo hizo. Pero llegó el momento de la dificultad, de la persecución y del problema, y entonces terminó en la cruz del Calvario como lo peor. Así que entonces en esto no es raro, no es raro.
Cuando uno se mete a predicar esto del evangelio y a hacer estas cosas como la Biblia dice, uno se mete en problemas. Y no es raro que nos metan a la cárcel por delincuentes, porque eso ha pasado. A Pablo lo metieron a la cárcel, a Jesús lo condenaron, a los discípulos y a muchos hombres de Dios terminaron en la cárcel. Jeremías terminó en la cárcel, Juan el Bautista terminó en la cárcel. Y bueno, uno podría pasarse el tiempo aquí mencionándolos a todos, que incluso la Biblia habla de eso. Por causa de ti, por causa de hacer lo correcto somos perseguidos, somos vituperados y somos calumniados y difamados por el mundo, dice el apóstol Pablo. Entonces no es raro que aquí pasen cosas difíciles, pero ¿qué pasaría si todos fuésemos fieles? Hablemos otra vez de los diezmos. Si la gente diezmara, si usted diezmara, si usted nos apoyara con sus ofrendas, que se puede hacer, créanme que esto funcionaría. Pero la mayoría de la gente no diezma porque creen que diezmarle a Dios es un mal negocio. Bueno, algunos tienen sus razones, ¿no? Algunos tienen sus razones porque ven que los pastores compran casas, carros, fincas y aviones privados. Hay pastores que tienen sus aviones privados, lujosas mansiones y todo pues a cuestas del pueblo, ¿sí? Y entonces estos desafortunadamente nos hacen quedar mal al resto, porque aunque hay malos pastores, habemos pastores que queremos hacer lo correcto, habemos pastores que queremos servir a Dios y servirle al pueblo y servirles a ustedes también, los habemos pastores que queremos hacer lo que la Biblia ordena. De manera que entonces, bueno, acá se nos ha terminado el tiempo por ahorita, pero vamos a seguir con la segunda parte de esta enseñanza y queremos terminar de aclarar esto con la ayuda de Dios y enseñarles también a ustedes que es una bendición ofrendar para la obra de Dios, para la obra de este ministerio. Y es más, yo lo invito, apóyenos con su ofrenda, apóyenos con sus aportes y veremos si Dios no nos ayuda y seguimos adelante trabajando para la gloria del Señor. Pero hay que hacer un esfuercito, porque hay una cosa bien especial: si usted no le diezma a Dios, le va a diezmar al otro, al diablo. Si usted no le ofrenda a Dios, usted le va a ofrendar al diablo, porque usted no se va a quedar con ese dinero, usted no se queda con él. Si usted no le da a Dios, le tiene que dar al diablo, porque a cualquiera de los dos usted le sirve al uno o le sirve al otro. De manera que entonces en la segunda parte de esta enseñanza vamos a aclarar esto con la ayuda de Dios.